Hola, buenas tardes. Gracias a todas y todos los que están presentes. Es para mí un gran gusto estar en nuestra última mesa de presentaciones de libros de nuestro primer festival de la lectura FAC, y es una mesa que me encanta. Además, agradezco mucho su presencia. Vamos a presentar el libro Canción de Protesta para los jóvenes detenidos desaparecidos, una mezcla de Adolfo Córdoba y Daniel Larrea, ilustrado por Rosario Lucas. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañen aquí los tres. Muchísimas gracias. Nos van a ayudar a comentarlo la doctora Cristina Vaccaro, profesora de asignatura de tiempo completo de nuestra facultad, a quien agradezco su presencia, y Lorena de la Peña, de la CIBU, a quien también agradezco mucho su presencia. Yo solo quería leer sobre Daniela y Adolfo, que tienen en la solapa del libro, ponen su presentación, y es muy linda. Dice: Daniela Larrea y Adolfo Córdoba coincidieron hace más de 15 años en el periódico Reforma, donde eran reporteros, pero fue más recientemente por una red de amigues en común que se reencontraron cuando Daniela preparaba un podcast sobre infancias en pandemia, y si no lo han oído, oigan. Y Adolfo intentaba completar un libro sobre desapariciones forzadas para jóvenes. Entonces decidieron sumar su experiencia como periodista y escritores para narrar la historia de ida y vuelta que atraviesa las infancias y juventudes en México. Ambos autores han publicado numerosos libros que han recibido reconocimientos, y ambos son beneficiarios del Sistema Nacional de Creadores de Arte, Adolfo en poesía y Daniela en ensayo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y ahora, no sé qué creo, primero comentan. Y voy a hacer un poco. Muchas gracias, Sandra, por invitarnos. La verdad es que esta es nuestra primera presentación en la universidad. O sea, se presentó en Minería y en Guadalajara, pero en un espacio universitario. Es la primerita y nos da mucho gusto que haya sido aquí. Muchas gracias, Sandra, por imaginarlo y por invitarnos. Y haciendo un poco alusión a la presentación, me gustaría presentar a Rosario. Rosario y yo nos conocimos de una manera muy random en redes sociales. Creo que es de lo único bueno que nos ha dado Twitter. Porque un día en redes encontré, o alguien me etiquetó, vi una ilustración que Rosario había hecho sobre una entrevista que yo hice a una mamá buscadora, ¿no? A Graciela busca a su hija Mili, y ella hablaba de lo que implica, como de los vínculos que generan con la naturaleza y con los paisajes cuando están buscando cosas clandestinas. Yo publiqué esa entrevista en pie de página, Rosario la leyó y hizo unas ilustraciones que varias de ellas están aquí. Si no, sigan en su Instagram porque es bellísimo su trabajo. Y yo lo vi y dije así, quedé muy sorprendida porque como que captaba con mucha belleza y como que captaba muy bien esa tensión entre el horror y la belleza, pero además no había mujeres buscadoras, sino había como unas lobas buscando, ¿no? Y el significado como de las semillas, las cosas, no sé, una cosa muy increíble. Y entonces le escribí a Graciela para decirle: mira lo que inspiró tu palabra, ¿no? O sea, lo que tú haces buscando a tu hija. Y pues nada, así nos conocimos y ya no nos soltamos porque hemos colaborado en varias cosas a partir de ello. Rosario hizo la ilustración de un cómic sobre el incendio de una casa hogar en Guatemala, donde murieron más de 40 niñas, y ese proyecto estuvo nominado, ganó un premio Gabo, ¿no? Y bueno, y entonces cuando Adolfo, o sea, en realidad te nos va a contar, pero todo esto empezó ahí en él, y luego me dijo: ay, échame la mano, y luego nos jalamos a Rosario, y ha sido como muy bonito en cadenita, y ojalá que la cadenita siga y algo les inspire este libro. Pero bueno, que se callen Rosario. Gracias. Yo traigo unas muy breves palabras preparadas con la intención de que pues podamos escuchar a las personas autoras del libro
y comentar que yo vengo en representación de Carla Amos Urrutia, que es la directora de Gestión Comunitaria y Erradicación de las Violencias de la Coordinación para la Igualdad de Género, de la cual yo soy jefa de unidad del programa de personas orientadoras comunitarias. Y pues traje unas breves palabras para abrir la conversación y dejarles también la voz a las personas autoras. Bueno, pues este libro, Canción de Protesta por los jóvenes detenidos desaparecidos, el mix realizado por Daniela Arrea y Adolfo Córdoba es un ensamblaje donde se yuxtaponen planos diversos de la cultura del México contemporáneo que no estratifican las estéticas entre la poesía, la crónica, la narrativa y la música popular. Esta lectura nos sumerge en una diégesis producida a partir de la cruel realidad, una poética de la libertad donde se dimensiona el deseo juvenil de la huida, de la elección de caminos de libertad y la toma de conciencia política versus la desaparición. No es lo mismo decidir irse de casa a desaparecer. Un reclamo potente a través de una lectura en distintos planos que se convierte en una estimulante aventura de reconocimiento de la propia vida. Lupe, como protagonista de la aventura, nos permite viajar con ella en este trayecto que en momentos es onírico y en otros descarnadamente verdadero. Esta lectura propicia una encarnación de la pérdida de personas en el país. Nos coloca en la posibilidad de sentir nuestras memorias en canciones y noticias, en nombres y versos, en imágenes y consignas. Mientras nos transportamos sobre algo, en el metro o en el camión con nuestras protagonistas, leemos y escuchamos mientras la piel palpita y nuestra mente se pregunta cuáles son nuestras señas particulares y cómo enfrentaría nuestra red de afectos nuestra falta si fuera por una desaparición. El texto nos convoca a buscar justicia, respuesta, razones, afectos, cómplices de lucha y constituye una reflexión compleja entre los territorios de Nunca Jamás, Comala, Ecatepec, Tampico, Tlatelolco e Iguala y más allá en Latinoamérica. Sobre la búsqueda se reflexiona desde la definición etimológica y la territorialización de este concepto en un sentido profundo. La búsqueda se explora como práctica afectiva intergeneracional y que responde a la violencia de un Estado que es ejecutor y cómplice. Cartografías afectivas sonorizadas se esbozan para imbuirnos en una experiencia transformadora. Es fundamental cómo esta lectura nos interpela con sus capas intertextuales y nos relaciona en distintos planos con esta problemática. Por ello, valoro profundamente la urdimbre juguetona entre la cultura popular, una aproximación afectiva a las historias de vida y muerte, las voces y letras de quienes buscan y de quienes son buscadas, así como la belleza de las ilustraciones de Rosario con las que cuenta este texto y otras recuperaciones emotivas como carteles, mapas y fotografías. Les invito a vivenciar este montaje multimedia que opera a través del libro Canción de Protesta y que se vincule con el mismo a través de las diferentes plataformas de participación que se brindan para ser parte de este proyecto. Para la UNAM es un gran acierto participar en esta publicación y desde la Coordinación para la Igualdad de Género celebramos esta presentación esperando el mayor de los éxitos y también la mayor de las lecturas para los ejemplares que moren en esta biblioteca de arquitectura. Invitamos a toda la comunidad universitaria que se sumerja en la experiencia de esta lectura y en el marco de una fecha tan importante como el 8M, celebramos la trayectoria que se sublima en este trabajo de las personas autoras, que de forma colaborativa logran una obra excepcional y necesaria para la sociedad mexicana. Muchas gracias. Agradezco la invitación a la doctora Álvarez a presentar un libro como este en la Facultad de Arquitectura. Y digo como este porque no es un libro cualquiera. No es solo un objeto académico cuya importancia principal está en el contenido y el conocimiento que construye, que sí es, pero es más que eso. Me costó mucho escribir esto, intentar poner en palabras mi sentir y lo que quería decir,
Y creo que es porque es un libro que trata de dar cuenta de algo inasible, pero que existe. Algo que no tiene presencia, pero que es. Y me refiero al tema de les y los desaparecidos. El libro trata de dos vidas que corren la vida de Lupe, el protagonista. Así como pasa en nuestras vidas. Una, la vida correcta, disciplinada, eficiente, aceptada, la que deberíamos todos y todas tener, e incluso agradecer si la tenemos. La otra, la no correcta, la ruidosa, la que alguna vez se nos presentó cuando dudábamos, temíamos y soñábamos, pero que, como el papá de Lupe le dice, y aquí hay una cita, no dejo de ser académica, necesito citar, esto está tomado del libro, ¿va? De chiquite, cuando le contesta teoría a mi papá, me dijo que era una idea fantasiosa de un escuincle inmadure, que no existían dos mundos, que este era el único, aunque estuviera jodido. Termina la cita. En el seminario que comparto con profe y estudiantes increíbles, comentaron que de lo que se trata es de vivir en el como si, en el pensar en el como si. Porque si no actuamos desde la posibilidad de un mundo distinto al que tenemos a nuestro alrededor, no cambiaríamos nunca nada y hay mucho que cambiar. Así de fantásticos son algunos de los mundos paralelos que algunos estamos construyendo en la FA, y aunque hay mucho por cambiar, estamos en el cómo sí. Dicho lo anterior sobre la estructura increíblemente poderosa y provocadora del libro, quisiera reflexionar un poco sobre la idea de desaparecide y su relación con el arte. Mi familia es chilena. Soy hija y nieta de mujeres y hombres que tuvieron que huir de su país cuando por un golpe de Estado llegó Augusto Pinochet al poder, estableciendo una dictadura que asesinó a más de 3.000 personas, pero que desapareció a un número aún no establecido de seres humanos. Cuando terminó la dictadura y se estableció la democracia, quiero poner democracia entre comillas, se firmaron tratados que en resumen se pueden explicar como, a partir de aquí, borrón y cuenta nueva, donde se asumieron los asesinatos y se acordó ya no hacer nada con eso sucedido. Es decir, se asumían los asesinatos, pero no habría castigo para poder empezar de nuevo. Sin embargo, y aquí viene lo que nos interesa para el día de hoy, les desaparecides son una figura sobre la que los tratados establecidos no tenían poder. Porque ese desaparecide sigue desaparecido. Es decir, como son fantasmas que están y no están, no se pudo firmar un perdón sobre ellos. Y cuando el juez Garzón quiso enjuiciar a Pinochet, no lo habría podido hacer por los asesinatos, pero sí por los desaparecidos. Y entonces, ¿cómo en un libro, en un juicio, en un museo, en una conferencia, puedo dar cuenta de algo que está, pero no está? Que existe, pero no existe. Y la respuesta que me has dado es con la ausencia y con lo que puede hacer esa ausencia, eso que yo llamo arte. En el caso del objeto artístico que hoy presentamos hoy, con la música, con esa fuerza paralela que recorre una narración racional y congruente y que genera una tensión constante y presente. Reconozco que lo primero a lo que llevó el título fue no voy a cantar, no se preocupen, no quiero arruinar sus oídos. A lo mejor habría que ser más claros y que durante toda la narración hay una narración, pero también hay letras de canciones, cosa que hizo explotar mi cerebro académico, porque yo decía, voy a ir leyendo las dos, y después dije, solo puedo leer las negritas si no entiendo nada, ¿no? Es un reto, ¿va? Es precioso. Entonces, reconozco que lo primero a lo que me llevó el puro título fue Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, de Víctor Jara. Pero también
esta sí no la voy a lograr. Cantamos sin miedo, pedimos justicia. Gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicidio. Es el arte, es la música, es la literatura, es la arquitectura, la que con su fuerza presencial, con su materialidad, con el momento estético que tiene en potencia, nos permite dar cuenta de la historia, de nuestra historia, de nuestro momento histórico. En el caso de hoy de México, de nuestros desaparecidos, de nuestras desaparecides, de nuestras desaparecidas, de nuestras mujeres asesinadas. Y hay otras palabras en juego en el texto, como buscar u olvido. Pero esas se las dejo a ustedes para que, de la mano del texto, hagan con ellas lo que ustedes quieran. Hay una parte preciosa en que dice, hay una abuela con demencia, no quiero spoilear, pero hay una abuela con demencia que solo recuerda las canciones, solo recuerda el arte, solo recuerda la presencia, y eso me pareció precioso. Otro personaje del libro es Gato Montes. No adelantaré más, pero en su relación con Lupe se lanza la pregunta: ¿alguien está desaparecido solo si alguien lo busca? Yo creo que no, pero ese creo está más cercano a un espero que no. Voy a actuar como si nuestra sociedad no dejara a nadie atrás, a nadie fuera de la narración, de la memoria, pero esto es claramente solo un como si. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Lorena y Cristina. Seguir entretejiendo con ustedes este libro, con sus palabras, es para nosotros muy bello, ¿no? Las escuchamos y creo que algo que pasó en Canción de Protesta es que hasta el último minuto, cuando ya se iba imprenta, nosotros seguíamos mezclando un poco para la desesperación de los editores, pero también muy generosamente nos dejaron hasta el final y cuando ya el libro estaba aquí en nuestras manos, seguíamos pensando en la posibilidad de entrecruzar, y ahorita ustedes lo han hecho también, no solo Cristina mencionando la canción de Víctor Jara, que no está mezclada esa de Víctor y ya enseguida tomamos nota, pero también Lorena con este recorrido tan generoso, pensando en el momento en el que estamos, en la facultad en la que estamos, en el México en el que vivimos, y con esa conciencia de la novela de crecimiento y cómo Lupe adquiere conciencia política, ¿no? Como este deseo de juventud. Queríamos que fuera un libro que no fuera solamente una propuesta que retomara un tema que es el de la crisis de las desapariciones, sino que creo que la pregunta, y ya que ustedes han hablado mucho también de eso, de la forma, me parece relevante decirlo, la problemática estaba justamente en el cómo contar una historia de desapariciones forzadas que no sea otra historia, y aún más que no sea una historia que invisibiliza nuevamente a los jóvenes. Al contrario, que parta de un sitio en donde se reconozca a los jóvenes como los primeros que están en desacuerdo y sufren de esta violencia sistemática. Y en ese sentido, pues el cómo fue llevándonos también Lupe en ese camino a descubrir qué tanto podíamos intrincar este pensamiento para que hubiera cierta coherencia y se pudiera leer como una obra, como una novela, pero como dijo Cristina, a veces nosotros decimos, bueno, si quieres puedes leer solamente las negritas, ¿no? Puedes leer solo lo que está más bien en tinta negra y seguir la historia de Lupe, puedes seguir tu propio recorrido. Y creo que todo este deseo de hablarle directamente a los jóvenes con esta explosión de diferentes formatos, géneros literarios, que también decía Lorena, bueno,
van sí de la poesía y a lo mejor el ensayo, el cuento, la novela, pero también mezclamos incluso fanfictions, textos que circulan en internet, posteos en Instagram. Queríamos que reflejara esa complejidad, riqueza y diversidad del mundo actual y el mundo particular de los jóvenes. Y surgió justamente por la pregunta en 2014, hace 10 años, con las desapariciones forzadas de Ayotzinapa, porque yo leía a un grupo de niños y niñas en una escuela pública en la Ciudad de México y empezó a circular en el aire esa duda: ¿cómo hablarles a niños y niñas de terrorismo de Estado? ¿Cómo decirles que quien debe cuidarte en realidad te desaparece? ¿Debemos hablar de esto? También era una pregunta válida que se hacían colegas mediadores de lectura y mediadoras de lectura. Y bueno, muy pronto empecé a escribir en mi blog entradas donde yo le hacía esta pregunta a quienes ya habían recorrido el camino, y por supuesto me tuve que ir, simbólicamente hablando, a Chile y Argentina, y también en ese sentido resonó mucho todo lo que compartiste, Cristina, por tu vínculo con Chile, porque en Chile y en Argentina, con el camino hacia la democracia, que también podría entrecomillar y que ahora está tan puesta en juicio en Argentina, y uno se pregunta dónde, en fin, pero bueno, para no desviarme, ellas y ellos, los escritores, las escritoras argentinos, algunos de ellos hijes de desaparecidos que ya en su vida adulta estaban escribiendo literatura infantil y juvenil, la respuesta era siempre que sí hay que hablar, de las desapariciones forzadas, hay que hablar con una escucha muy atenta y siempre con una interlocución en donde sean ellos y ellas también quienes determinen qué tanto, hasta dónde. Y desde 2014 hasta 2018 estuve haciendo muchas investigaciones, muchas entrevistas, muchas entradas en mi blog de literatura infantil, hasta que Socorro Venegas llegó a la UNAM y me invitó a participar ahí en la colección Hilo de Araña, ¿no? Esta primera colección de literatura juvenil. Y yo no sabía bien qué proponerle, pero le dije, quería hacer un libro informativo para niños y niñas sobre las desapariciones forzadas, tomando como modelo uno que existe en Argentina que se llama Abuelas con Identidad, que habla de una manera muy cuidadosa, pero también muy informada y puntual sobre el terrorismo de Estado, las abuelas de la Plaza de Mayo, los hijos, los nietos y nietas recuperadas. Y le dije, yo estoy en eso, puedo hacer algo juvenil. Creía que podía hacer algo. Y empecé en 2018 a intentar hacer ese libro, que yo creía que sí sabía o quería que fuera un híbrido de textos. No quería ficcionalizar. Partimos primero de Ayotzinapa, pero pues sabemos que Ayotzinapa es la punta del iceberg, y cuando empecé a investigar más y descubrí los tantos colectivos que hay de madres y padres buscadores, me parecía que no iba por ahí. Y por otro lado, no quería ficcionalizar nada de esto como se ha hecho ya en algunos proyectos, ¿no? de hacer ficción a partir de historias que están todavía abiertas. Y me quedé ahí un poco pasmado ante la lectura de los testimonios de los sobrevivientes. Empecé a leer las cosas que había escrito Dani Rea, un informe que se armó con muchos periodistas para la exposición de Ai Weiwei en el MUAC, y toda esa información, toda esa recuperación, entrevistar a los padres de Ayotzinapa. Tuve experiencias de mediación de lectura con niños y niñas y padres y madres de Ayotzinapa. En realidad me paralizó un poco porque no sabía por dónde seguir, y en 2020 Dani, a través de un amigo en común que se llama Rafa Mondragón, nos reconectó, y ella me estaba entrevistando para hablar de infancias en pandemia y del duelo, y para mí fue una gran noticia que Daniela Rea estuviera interesada en infancias, porque casi nadie hace periodismo serio en nuestro país sobre infancias. Y enseguida le dije, oye, más allá de la entrevista que quieres hacerme, sí, pero ¿no te gustaría ayudarme a hacer este libro? Es para adolescentes, jóvenes. Y Dani automáticamente me dijo que sí, y ese sí, que también nos dio Rosario después, y que la UNAM siguió dando la bienvenida a cómo el proyecto se iba transformando, es también un reflejo de lo que nos enseñan las madres buscadoras y lo que trata de ser el libro. Un terror así, una crisis como esta,
solo puede atravesarse en colectivo. Entonces este libro solo puede existir en colectivo, desde la hechura con el entretejido de tantos textos y también sumando a personas que intentábamos contar una historia que no se quedara tampoco en ese horror y que nos acompañara a nosotros mismos de entrada a poder escribirlo y hacerlo, aunque quisiéramos que no existiera, como dice Cristina Rivera Garza, el dolerse, una epígrafe que pusimos en el libro, aunque quisiéramos que un libro así no existiera, también hacerlo fue necesario para nosotros en primer lugar, para poder hablar de este tema, transitarlo, y Dani decía mucho que sentía que Lupe nos había salvado, porque nos había conducido con ella hasta el final, en donde no solo cobra conciencia política, sino que además se da cuenta de que sí existe otra realidad, que no es como su papá le dice que solo hay una y que está jodida, que hay otra que es la que ella intuía y hacia allá quiere caminar. Bueno, eso, gracias. Muchas gracias, Gabriela y Cristina, qué lectura tan sorpresiva y no sé, me suma a lo que decía, lo que planteaba Adolfo, de cómo seguir tejiendo y desde dónde otros lugares pensar el libro, ¿no? Y el camino que hacen Lupe y Gato Montes, y qué chido que también les acompañan ellos. Bueno, yo creo que quiero leer un par de cosas. A ver, Canción de Protesta es un libro que habla que cuenta la vida de Lupe, este adolescente, chique adolescente, que lo que inicia revelándose al mundo en el que vive, que es el mundo con su padre, un mundo muy adultocéntrico, un mundo lleno de nos, un mundo lleno de así es y te aguantas, ¿no? Y para nosotras, en la escritura de este libro y en el argumento central del libro, era muy importante hablar de desapariciones, pero dentro de lo complejo y de lo abrumador que son las desapariciones como crimen, nos parecía también muy importante poner sobre la mesa que un gran número de les adolescentes que están desaparecidas en México, hay una motivación de decir no, ¿no? O sea, y es un poco lo que descubre Lupe. Me voy de mi casa porque no quiero este tipo de vida, no quiero este tipo de violencias, no quiero este espacio adultocéntrico en el que hablar. Entonces para nosotros era muy importante la escritura de este libro para adolescentes, justo partir de un reconocimiento de su no, ¿no? De decirnos no a todo lo que nosotros como adultos o como Estado pensamos, determinamos, condicionamos para ellos. Y desde ahí hay como un gesto de rebeldía que después va convirtiéndose en un accionar político, por decirlo de alguna manera, mientras camina y avanza con su vida y se da cuenta que existen personas desaparecidas, y en el camino conoce a Gato Montes, ¿no? En realidad es una historia simple, en términos de estructuras narrativas, es un relato muy simple, pero que gracias al tejido de más de 500 citas textuales de más de 400 autores y autoras, que incluyen canciones de Britney Spears, poemas de David Huerta, etcétera, etcétera, se va construyendo un mundo sensible, imaginario, de emociones, de pensamiento, de reflexiones, como una especie de mundo voz en off, en la vida de Lupe y de Gato Montes. Entonces yo quisiera leer lo que hicimos cuando hablamos de este libro. Pensamos que más que escribir el libro, tejimos el libro, porque lo que hicimos fue agarrar esas 500 citas textuales en un ejercicio de locura después de edición para la UNAM, sobre todo porque estaba el tema de la tesis plagiada y todo eso, que había como mucha preocupación de que era muy claro de dónde venía cada una de las palabras de este libro. Entonces lo que hicimos fue tejer esas 400 voces que antes de nosotros ya habían cantado y que ya nos habían convocado también a sumarnos a ese canto, ¿no? Pues intuitivamente nosotros habíamos la sensación de que no estamos escribiendo este libro, estamos respondiendo a esa convocatoria que otras personas hicieron hace muchos años, en muchas épocas, en muchas geografías, respondiendo a distintas problemáticas, no solo
a las dictaduras latinoamericanas, sino a otros muchos horrores, y nos habían invitado a cantar con ellos, y nosotros estábamos, para nosotros este libro era responder a esa convocatoria de vengan a cantar, vengan a hablar, vengan a nombrar, y si no tenemos palabras, las inventamos para hablar de lo que nos duele, pero que es importante hablar. Entonces, más que escribir este libro, lo tejimos los tres, y fue muy místico porque hubo un momento en el que ya era casi telepático, ¿se dice? Telepático, ¿no? Estábamos en un mismo drive, en distintas, cada quien en su casa escribiendo, y de pronto ya uno ponía lo que la otra ya había pensado y viceversa. Y luego pasó que, no sé, yo me quedé como unas 2 semanas después machuqueando todas mis conversaciones, ¿no? Bueno, ya después, si se acercan al libro ahí podrán ver. Pero quiero leer 2 cosas, no sé si leer la triste y potente o la bonita y alegre. No sé, mejor, bueno, voy a leerlas a ver si alcanzó un cachito. Sí, voy a empezar con la triste, pero luego cerrar con la bonita. Y este es un fragmento en donde las mujeres hablan sobre la búsqueda, ¿no? Cuando buscamos también aprendemos a mirar. Ya no miramos igual. Cuando caminamos por el campo, por los ranchos, ya no miramos igual. Cuando miras el monte o la hierba, o yo no sé si los mismos restos sienten que nosotros queremos encontrarlos y nos hacen mirar. Mira, aquí estamos, así nos pasa acá a nosotros. Las primeras búsquedas a lo mejor no fueron tan difíciles porque sí estoy impuesta a andar en el monte, en el cansancio. Vengo de familia de cerros, me gusta subirlos, disfruto ese olor a hierbas que me remonta a mi niñez. Me gusta el cerro, encontrar chuzos, esas flechas de los antiguos, porque desde niña aprendí a identificarlos, aprendí de víboras, de orientación. Yo llego a un cerro y se me hace tan divino. Hasta el piso parece susurrarme. La gente ha de decir que nosotras estamos locas, pero nos ha pasado varias veces que ellos nos hablan. Los huesos nos hablan, nos buscan, eso lo sabemos. Una vez sentí como calor y frío, una sensación un poco rara, y luego me llamó mucho la atención voltear a un lado. Nos buscan, y de repente veo si hay cambios de coloración en la tierra. Llamamos, y cuando parece que ya no hay nada, yo lo siento cerca. Llamamos a todos, a cada uno que se cruzó con nosotros sin vernos. Casi siempre les estoy diciendo, o salen ahorita o se quedan, porque nosotras tenemos que continuar. Hacemos señales desde nuestra isla desierta con brazos inútiles, transparentes, que los vivos no ven. Avanzamos y salen más y más, salen como si nos dijeran, espérate, no te vayas, no me dejes aquí. No sabíamos que recordábamos tanto la sonrisa que se abre en los labios cuando se dicen ciertos nombres. Y empezamos a encontrar de nuevo. Allá, en el mundo, están diciendo los nuestros, y en esas sílabas los reconocemos. Si son espíritus esos seres, siento que me han elegido. Para mí son fuerzas, son ganas de seguir adelante, de no rajarme. Los huesos hablaron, aseguró Estela. Bueno, esa es una parte que tejimos con testimonios de mamás que buscan en campo, con fragmentos Sí, ahí. Bueno, aquí están. Pero lo que para nosotros era importante también era como crear una especie de sensaciones y de espacios en donde sucedían las cosas que Lupe y Gato Montés vivían. Y esta otra parte que quisiera leerles, bueno, hay una pregunta que a mí como reportera me han hecho desde siempre que presentamos o que hablamos de cosas muy dolorosas, es bueno, ¿y qué se puede hacer, no? O sea, desde hace 10 años siempre salimos con la pregunta en conversaciones, ¿y qué podemos hacer? Y bueno, Lupe y Gato Montés también se preguntan qué podemos hacer, y hacen unas cosas muy bonitas, entre ellas una especie de conjuro, que es retomar los sueños de las personas, de les chiques desaparecidas, y tratar de cumplirlos, ¿no? Y esa parte, bueno, es como una especie de conjuro. Lista de sueños por realizar: aprender un paso de breakdance, jugar de portero y meter un gol, estudiar una maestría, pilotear un avión, comprar una computadora, calzar botines vaqueros, vestir un traje verde olivo, correr el maratón de Nueva York, sembrar una parcela de maíz, visitar a tus primos en California, jugar en los tuzos del Pachuca, convertirse en diseñador gráfico y pintar, mudarse a la Ciudad de México para estudiar,
ser danzante, ser maestro de educación física, tener una pareja, tocar en una banda de guerra, ayudar económicamente a mi familia, ir a un concierto de Los Temerarios, trabajar como profesor bilingüe en una comunidad, estudiar abogacía o psicología, manejar una moto propia, presentarse a los jaripeos, componer una canción y tocarla en la guitarra, graduarse de medicina veterinaria, ayudar a los jóvenes, integrarse a la rondalla o romance, tener un rancho propio, bailar danzas típicas por todo México, enseñar mixteco a los niños. Todos estos son sueños, las páginas siguen, ¿no? Quisiera leer, parte del texto está escrito no solo machupeado con obra escrita, sino también con algunas imágenes, y aquí, de este lado, del lado izquierdo, está una fotografía que tomó Mayra Martel en el año 2005 en Ciudad Juárez. Es una foto del cuarto de Erika Carrillo, quien fue desaparecida el 11 de diciembre del 2000 cuando tenía 19 años de edad. Y en el cuarto de Erika, Erika tenía en su cuarto, pegado en el espejo, una lista con sus sueños, como los otros que compartimos. Metas a corto y largo plazo: entrar a natación, trabajar duro para pagar la inscripción de la escuela, juntar dinero para el Cervantino, hacer el closet, pintar la casa en septiembre, comprar las sillas del comedor, comprar menos zapatos, leer a Platón, hablar y ser simpática con la gente. Todos estos sueños que leí pertenecen a chicos y chicas que realmente existen y que están desaparecidos, ¿no? Muchos de ellos son de Ayotzinapa, pero hay otros que son de adolescentes que fueron desaparecidos en distintas partes del país, y que en este ejercicio de encontrar maneras, Lupe y Gato Montés se inventan este conjuro, ¿no? Voy a adoptar uno de los sueños de estos chicos y lo voy a tratar de hacer realidad. No sé, bailar breakdance puede ser uno. Y queremos que el libro sea esto, que sea que el libro reivindique el no que nos dicen con toda su rebeldía los jóvenes a nosotros, los adultos y el Estado, pero que también haya un espacio para escuchar su sí, y las posibilidades que ellos están imaginando y que están haciendo para que este mundo pueda, pues, ser más vivible. Y muchas gracias. Bueno, yo quería comenzar como agradeciendo estar aquí, agradeciendo la invitación, y siempre para mí es como muy importante agradecerle a Dani y a Adolfo por haberme permitido estar aquí. De alguna forma yo soy un poco como intrusa en el libro porque yo no soy egresada de la UNAM, pero aquí estoy. Bueno, y ahorita que estaba contando como esa historia de cómo comenzó lo del libro, recuerdo que pues, puede ser que de alguna forma estaba comenzando también a gestarse para mí el estar en este momento 10 años después, porque también a mí lo que me llevó mi carrera a estar aquí fue Ayotzinapa. Cuando pasó lo de Ayotzinapa yo estaba en la universidad, y hubo un paro, y después del paro decidimos como seguir tratando de no dejar que se olvidara, entonces ciertas acciones como para seguir hablando de ello, ¿no? Entonces alguien convocó a hacer una cartel para recordarlo, para hablarlo de los desaparecidos de Ayotzinapa. Yo hice uno sin saber muy bien cómo se hacía un cartel de un tema así. Cuando yo entré a la universidad yo lo que quería era contar o hacer libros ilustrados para niños, y en algún momento como que sentí que me alejé muchísimo porque, bueno, estoy aquí y siento que estos temas probablemente son muy lejanos de lo que yo pensé hace 10 años que iba a estar haciendo, ¿no? Pero justamente ahora que dice Adolfo, ese cartel que hice luego yo lo presenté cuando tuve la oportunidad de entrar a trabajar a la Universal, y fue la razón como un poco de que me dieran la entrada ahí, porque dijeron que se veía que me gustaba hablar de esos temas, y el puesto era como dedicarme a las secciones de todo el hogar, que así le llaman en el periodismo, como de violencia, mundo, pues narcotráfico, todo el horror de nuestro país, ¿no? Me lo explicaron como que mi puesto de todo lo que no puede llevar foto porque es como demasiado violento para ponerlo, eso te va a tocar a ti ilustrarlo. Entonces yo salí del Universal como que muy harta, muy traumatizada, muy dolida, cansada,
porque la forma en la que se llevaba o se hablaba de eso como que no había mucho cuidado. Yo hacía estas notas como de a diario y nadie me preguntaba nunca cómo estás, y me pregunto también si los periodistas que fueron los que consiguieron esas notas estaban ahí, si alguien también como que les estaba cuidando de este horror. Y por eso cuando salí como que quería, según yo, distanciarme, pero luego me encontré como que el horror seguía ahí y dije, no, pues hay que seguir hablando de esto, y eso me llevó justo como al texto de Dani. Y me voló la cabeza porque yo nunca había escuchado que un periodista hablara así del fenómeno de las desapariciones. No eran cifras ni eran solo como víctimas, sino seres humanos. O sea, la entrevista que le hizo a Graciela Dani me dejó como profundamente conmovida, porque se veía que Graciela seguía siendo una mamá, aún en la ausencia de su hija, porque comparaba buscar los huesos entre la tierra con quitarle las piedritas a los frijoles, ¿no?, para prepararlos. Entonces, ojalá pues Graciela siguiera preparando frijoles para Miri en vez de estarla buscando entre la tierra. Pero eso me pareció a mí como, esta es la forma en la que se debe estar hablando, esta es la manera adecuada de hablar de estos temas, no es solo como que llevarlos al público y exponerlos, sino llevarlos con cuidado como lo hace Dani. Y justo este libro siento que es la sinergia perfecta, porque Ado tiene un montón de experiencia hablando con las infancias y con los jóvenes, y se le nota un montón que le encanta. Cuando estuvimos en la firma de la FIL de Guadalajara era todo risas y todo conversación con los jóvenes. Entonces como que siento que justo es como la unión de muchas cosas, muchas coincidencias que parece que llegaron como que al momento perfecto para hablar de esto y para que este libro existiera. Y de alguna manera, como en el libro hay ilustraciones que hice como exclusivas para este libro, pero también están otras ilustraciones que yo había hecho por mi cuenta, en las que hablaba de este tema. Entonces de alguna forma también ahí estoy yo más visitada, pero a forma de imagen. Y pues ya solo quería como que terminar mi participación. Es que leyéndoles un texto que viene aquí en el libro y que yo escribí como parte o como una extensión de mis agradecimientos, se titula "Quien lea y se sienta perdido". Paso tiempo pensando que no sé a dónde voy, o que quizás no estoy en donde debiera estar, pero al saberme en este libro escribiendo los agradecimientos, siento una inmensa paz de ver que la vida me ha traído al lugar preciso donde debo estar. Sepan que entre tanta ausencia aún queda mucho amor y ternura, y que nos une una voz que no se cansa de pedir justicia por los que ya no están. Una voz coral a la que se suma cada lector, cada chique que se haya sentido perdida en su propio hogar, cada chique que como yo haya querido salir corriendo y desaparecer, y luego haya sentido culpa por ese pensamiento, que se le atraviesa tan naturalmente cuando observa el horror que viven otros. Lupe va montada en una bestia que no es más que ese deseo de querer que todo sea mejor, de estar a salvo. Una bestia inspirada en el espíritu del bosque de la princesa Mononoke, que es parte animal, parte tierra y parte espíritu, que sirve de guardián y guarida, de arma y de escudo, como el San Benito que protege a Dani de todos los peligros. Mientras Lupe cabalgue en esa bestia, todo estará bien. Sepan que como Lupe, cada una de ustedes va montada en una bestia que corre a toda velocidad entre la oscuridad y los peligros del bosque. Mientras cabalguen en esta bestia, todo estará bien. No sé si alguien quiere comentar algo más. Les gustaría que abriéramos a comentarios del público, si alguien quisiera decirnos algo. Gracias. Pues en primer lugar, felicitaciones. Me he quedado con muchísimas ganas de llevarme ya el libro para leerlo. Lo han hecho de manera muy cercana. Y mi pregunta, las características de esta mesa, tiene que ver con la autoría colectiva. No solamente de los tres autores, coautores y ilustradores que son parte de que hablaron, ¿no?, sino también de la editorial y de la construcción de estas autorías con temas tan contemporáneos, tan difíciles, tan acompañados, digamos. Y a mí me encantaría escuchar un poco más
su reflexión sobre este construir en equipo. Muchas gracias, Alma. Es bien complicado, o sea, es bien interesante la conversación sobre las autorías y las coautorías, ¿no? Y Cristina Rivera Garza ha planteado varias cosas sobre eso, hasta dónde se lleva o no se lleva. Yo es algo que converso mucho en talleres de cine documental, como que qué implicaciones tiene, y también qué tanto el sumar por sumar voces es también no hacerse cargo de su mirada. En fin, es una cosa muy interesante, muy compleja, las coautorías. Lo que puedo decir en términos de experiencia con este libro en particular, es que en realidad, y lo planteamos en algún momento, ¿no? Cuando estábamos ya haciendo como el cierre de los créditos y todo eso, como que había una sensación de ¿cómo vamos a firmar esto? O sea, ¿cómo vamos a firmar este libro si lo que nosotros hicimos fue coser que a 500 voces que antes habían hablado? Y pues eso, o sea, el mérito de eso es haber estado ahí y haber respondido, ¿no?, a ese llamado. Incluso hubo una conversación muy interesante con la editorial de la UNAM, porque nosotros queríamos que el libro fluyera sin citas, sin notas al pie, o sin citas, ¿no?, sin decir qué dice, qué párrafo o qué línea le pertenece a qué autor, autora, canción, poema, ensayo, entrevista. Y nosotros queríamos en un principio que fluyera así, porque sentíamos que era la manera en la que se iba, o sea, en la que estábamos respondiendo como realmente a este canto de todos y de todas, ¿no?, que queríamos convocar. Incluso, pero luego surgió el tema que tiene que ver con procesos editoriales, de bueno, es que no es tan así, o sea, aquí necesitamos atribuir a cada quien, ¿no? Y además era un contexto muy particular que estaba viviendo la universidad y el país entero en unas discusiones sobre la copia o no la copia. Y eso, pues como que hizo que fuera un poco más riguroso el proceso de nosotros. O sea, incluso nosotros escribimos un texto que era como aquí no somos autores, aquí estamos 500 personas hablando de un montón de cosas, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, cosas que se machupearon de mis textos, pues en realidad eran testimonios transcritos de mamás a las que yo había entrevistado, ¿no? Entonces se me pone a mí la cita porque yo lo publiqué, pero en realidad era un testimonio transcrito de una mamá. Y nosotros hicimos un texto que a mí me gustó mucho, que al final no se incluyó aquí, pero que, bueno, más o menos, ¿no? ¿Sí? En donde decíamos que según los derechos de autor, no, pero que aquí no importaban los derechos de autor porque esto era algo que habíamos, este era un libro que respondía a un llamado pasado de muchas personas que habían cantado, por decirlo de alguna manera, y que al mismo tiempo nuestras palabras quedaban ahí para que alguien respondiera en el futuro, no para reclamar que son nuestras, ¿no? No para decir, yo soy el autor o la autora de esta obra. Por cuestiones editoriales eso no fue posible. Al final se resolvió bien. También entendimos que decían, bueno, pero es que puede ser también muy interesante que quien lee el libro no solo lea el flujo el caudal de 400 voces ahí mezcladas, sino que también, si tiene curiosidad, pueda ver de qué pieza es, ¿no?, o a qué pieza es. Entonces, en ese sentido, y no sé si por ahí va la pregunta, Alma, creo que nosotros tuvimos esa escritura entre los tres. Llegamos al proceso de escritura después de 2 años de estar conversando sobre el libro. Entonces prácticamente estábamos en las mismas, pues estábamos pensando lo mismo. Y en ese sentido la escritura a 6 manos no fue complicada, porque confiamos mucho en lo que cada quien sabía que queríamos del libro, ¿no? Y eso, llegar a ese punto, implicó que tuviéramos 2 años previos de hablar, de pensarle, de leer, de platicar, de mandarnos WhatsApps, de vernos en un café y pensar ideas, siempre como reuniendo el momento en el que realmente nos íbamos a tener que sentar a escribir. Y en ese sentido, por ejemplo, la inclusión de los textos de Rosario, de las ilustraciones de Rosario, también fue muy interesante porque, a diferencia de otros proyectos en donde la ilustración llega justo a ilustrar un texto que está acabado, pues Adolfo y yo teníamos una idea de personajes,
Rosario la leyó y llegó con esta propuesta, ¿no? O sea, Rosario le puso cara a Lupe, y no solo le puso cara a Lupe, sino que le puso también un espíritu. O sea, cuando nosotros vimos las ilustraciones que Rosario había hecho de Lupe y de Cato Montes, pues como que eso nos devolvió, o sea, como que fue otra cosa que nos nutrió al proceso de escritura, y entonces muchas cosas posteriores del proceso de escritura en realidad estuvieron respondiendo a lo que Rosario había planteado en sus ilustraciones. En algún momento hasta le dije, oye, pero pues hay que cambiarle el título al libro. Sí, porque no había guitarra. Porque en las ilustraciones no había guitarras, nada de eso que se había imaginado nuestro bohemio Adolfo. Pero así fue, o sea, fue como una cosa muy, sí, como muy de ir tejiendo eso. La ilustración nutrió mucho, hay cosas que no sabíamos cómo decirlo en palabras, y había ilustraciones de Rosario que podían ocupar ese espacio, y además ahí entró después el diseño editorial, ¿no? Como que había muchos lugares en donde necesitábamos aire o necesitábamos pausas por la vertiginosidad del texto, por lo duro de los testimonios, y entonces ahí el equipo editorial de la UNAM, Miguel, que estuvo en el diseño, pues él como que entró y dijo, necesitamos aquí espacios, ¿no? Entonces también participó, eso también terminó, o sea, no solo fue meter en cajas nuestros chorros, sino le dio un sentido. Y luego, cuando ya teníamos una primera versión, antes de que Miguel entrara, dos compañeras nos leyeron, una de ellas fue Nayeli García y otra fue Ave Barrera, que fungieron como editoras del libro, digamos, como editoras. Y ahí también estuvo, ¿no?, como que nutrir más el personaje. Decía Nayeli, oigan, pero pues los chicos se enamoran, ¿no? Aquí no hay amor. Entonces, como que nos hizo pensar en una dimensión, en una nueva dimensión de Lupe que no habíamos pensado, porque hasta entonces era solo, no a los adultos, sí a la lucha, ¿no? Pero no había como, no había otra cosa que hablara como de ese deseo que está ahí como muy presente en los cuerpos de los jóvenes y los adolescentes. Y en el caso de Ave, por ejemplo, nosotros teníamos otro final, y Ave nos sugirió cambiar un poco la estructura de las últimas páginas, que nos pareció muy bien, porque lo que hace es como dejar un poco abierto, y como abierta una convocatoria. O sea, la última palabra de este libro no la tiene David Huerta, porque era su poema, ¿te acuerdas? Sino que la última palabra de este libro la tiene quien esté leyendo el libro, ¿no? Entonces, eso fue la autoría, no sé si respondí. Y nada más, entretejiendo con lo que dice Dani, creo que partíamos también de una poética en donde consideramos que los textos son un entretejido, ¿no? Y aquí lo materializamos. Sí, y también creo que hay algo que está muy vinculado a la memoria y a la tradición oral, en donde, como los rapsodas, y esto es una rapsodia también en ese sentido, una mezcla de voces, iban recuperando, iban cantando la memoria, iban acumulando diferentes historias, y se iban perdiendo y diluyendo las autorías. Y asumir eso también, como decía Dani, que se diluyeran. Realmente, a lo mejor, Cristina, hubieras disfrutado tal vez más si la propuesta hubiera sido la original, que era no diferenciar. O sea, tú ibas a leer el libro sin saber quién decía nada. O no sé si eso hubiera sido más caótico, más ansiedad. Pero claro, del departamento legal, así nos pasaron con el departamento legal para hablar de ese tema. Dijo, imposible, ¿no? O sea, necesitamos acreditar cada cita, y bueno, ahí ya fueron resolviéndose tipográficamente y con diferentes tonos de la tinta en el libro, pero también creo que parte del proceso de ese entretejido tenía que ver con asumir que así están construidos los textos, aunque solo respondan a un autor, que un autor está entretejiendo también cuando crea, ¿no? Que es algo sobre lo que se ha reflexionado también mucho, y sobre lo que han apuntalado también mucho los feminismos. Y hubo otra lectora que fue mi compañera, que es Mariela Zancari, y Mariela es muy lectora de Cristina Rivera Garza, de Sara Uribe, y leí a través de ella muchos de estos textos que, pues como Antígona González, son también antecedentes de lo que hicimos nosotros aquí, y quieren también conversar con este tipo de estructura entretejida. A la hora de hacerlo y concretarlo, pues sí, el método fue un documento compartido, en donde parecía que todo era muy caótico y había una primera pasada de
agrupar los textos en 3 temas, que es la huida, decido irme, luego está, me doy cuenta que otros no se van, no, sino que se los llevan, el tercer capítulo, decido volver, y el cuarto capítulo, me pongo a buscar. Entonces, primero tenemos estas 4 categorías, vamos a meter textos que respondan, que sean reflexión sobre la partida, que sean reflexión sobre las desapariciones forzadas, que sean reflexión sobre el regreso, cómo se regresa a un lugar en el que no querías estar, y un tercer tipo de texto de la búsqueda, ¿no? Y ya después fue el surcido fino, que ese sí fue un trabajar, cómo hacer que todo esto fluya como un texto. Habíamos probado una primera, ¿te acuerdas? Teníamos un documento donde no entretejíamos nada, era como, ahí está Lupe y ahí va todo. Y me acuerdo que Mariela me dijo, no se entiende nada, o sea, como que eso no es, o sea, ese no es el libro. Entonces yo así, manita, ¿qué crees? Que sí tenemos que ponernos a chambear. Entonces ahí fue empezar a tejer fino, extender la historia de Lupe. También en una primera junta que habíamos tenido Dani y yo en un Summers, dijimos, bueno, Dani me dijo, necesitamos un personaje. Nació Lupe, y dijimos, pero Lupe pues va a ser nada más como un boceto, un parrafito en cada capítulo que dé pie a todo el mashup. Y de pronto Lupe nos pidió más y empezó a extenderse muchísimo más su historia. Si sacamos la historia de Lupe puede ser nada más un cuento, pero me gusta su elasticidad porque con todas las otras voces termina teniendo una estructura más de novela. Lo que le pasa a Lupe es pequeño, pero sí se fue extendiendo a medida que fuimos conociendo más al personaje. Cuando Rosario se incorporó era como, pues no es que ya el libro está terminado, al contrario, Rosario le llegó así como un boceto así muy en bruto, y con sus imágenes seguimos entretejiendo. Entonces sí fue un proceso muy dinámico que estuvo latiendo todo el tiempo y luego ya también Rosario empezó a sumar sus canciones. Entonces el entretejido, como ahora, pues no terminado, ya me extendí mucho. Entonces Lorena, ¿querías comentar? No, yo solamente les quería compartir mi experiencia de las 2 lecturas que hice de este documento, porque bueno, me convocaron a participar para representar a mi directora, y yo dije, bueno, me voy a apurar a leerlo, y pues como también académica, mi formación es de artista visual, y pues he trabajado en el área de diseño y comunicación visual por más de 15 años, entonces a mí editorialmente el libro me gustó mucho, pero nosotros tuvimos una versión electrónica, ¿no?, de difusión. Entonces no lo había podido ver hasta ahora, ¿no? Pero lo que hice fue poner la lectura, lo programé en mi programa para hacer la lectura en voz alta, y esa fue la primera lectura que hice. Entonces, en la primera aproximación que yo tuve a este texto, yo no tuve esa división de los 2, pero me pasó que en mi mente, y por eso hablaba yo de esta encarnación del texto, empecé a sentir esas memorias en muchas canciones y en muchas evocaciones y personajes de la cultura popular, y mezclado con noticias y demás. En este sentido de lo que compartes, Rosario, pues a mí me pasó también en la universidad. Yo estaba viviendo el tema del campo algodonero cuando yo iba en la universidad, entonces soy de una generación que también, ¿no?, encarnó todo ese tema. Entonces en esa primera lectura lo vi, pero obviamente le echaba ojo a mi PDF y decía, cuando termine esta, ya discerniré estas 2 planos de representación, porque desde la advertencia te hablan de las 4 posibilidades de lectura. Entonces, esa primera aproximación fue muy interesante porque además la hice en el trayecto, como lo hacen la mayoría de las juventudes que estudian y que leen y que tienen que leer, se ponen sus audífonos y se ponen a escuchar sus textos, porque esa es la manera de poder ir a la universidad cuando se vive en Coacalco, en Chalco, en Ecatepec, y por ejemplo la facultad donde pues yo he estado, que es la de Artes y Diseño, pues está en Xochimilco. Entonces todo el mundo tiene que transitar grandes distancias, y es justamente en el pecero donde van escuchando, y yo también así me la aventaba en el auto, en la caminada, en la lavada de trastes, yo estaba escuchando este texto. Y luego, segundo momento que ya pude sentarme en la última semana y revisando, poder visualizar todas las imágenes y acompañar y ver estos planos
en la concepción editorial del libro, pues me gustó mucho, y aquí es también donde viene mi pregunta o mi provocación. ¿Se podrá pensar en alguna versión de audiolibro y cómo la podrían dimensionar en esa complejidad que tiene este texto? Muchas gracias. Gracias, Lorena. Oye, ya quiero hacerlo. ¿Y qué programa es ese? Luego me lo pasas, soy súper ignorante de esas cosas. Sería increíble, o sea, han surgido muchas ideas. A lo más que llegó nuestra capacidad tecnológica fue hacer una lista en Spotify de canciones de protesta, de muchas de las canciones que están en el libro, y una invitación. Al final el libro tiene una parte como más didáctica, práctica, de qué hacer, cómo seguir, dónde buscar más, que creíamos que también era importante. Pero sí, sería fascinante. Estamos planeando hacer un karaoke para presentar el libro en la Feria del Libro de la Rosa, y queremos hacer más karaokes. Ese tipo de... Sí creemos que el vínculo con lo auditivo todavía tiene mucho que explorarse en el libro. Y la idea de hacer un audiolibro sería increíble. O sea, pero imagínate esa producción que pusiera los fragmentos de las canciones originales. O leídas por O leídas. Claro, o cantadas por otros también, ¿no? Los pedacitos de la canción. Estaría increíble, Lorena. O sea que nos llevamos tu idea para pasársela. Ahí está Liliana del equipo de Libros UNAM, para ver si se pone ahí. Y también hemos pensado a lo mejor en un micrositio donde se recopilaran otras canciones, cosas. Es decir, está ahí la posibilidad de hacer más cosas, pero lo del audiolibro estaría increíble. Sí. Gracias por compartir tu experiencia, además de cómo lo fuiste escuchando. Ahí hay un comentario. Creo que el micrófono quedó por allá. Sí, ahí está. Hola. Bueno, al principio, primero felicitarles por este maravilloso libro que cuentan. Yo no lo he visto, no lo he tocado, pero me parece muy interesante, principalmente porque a veces creo que desde el adultocentrismo y nosotros como adultos olvidamos que leímos libros para jóvenes, y que los libros para jóvenes y para infancia son muy importantes justamente para la divulgación y para el fomento de la lectura. Y entonces me gustaría saber qué pensarían ustedes si, como jóvenes, ¿no? O sea, viéndonos como los lentes de adolescentes, de este libro, ¿no? ¿Cómo les caería este libro a ustedes? Porque aparte creo que a veces nosotros hacemos las cosas en función de qué nos hubiera gustado cuando éramos más chicos, ¿no? Entonces, bueno, y felicidades. Pues como, no sé, en la presentación pasada una chica así al final nos abordó y nos preguntó la pregunta como de qué hacía como para seguir ante el horror del mundo. Y no quise responderla porque de pronto siento que ni yo sé exactamente cuál es la respuesta, ¿no? Es como si me preguntaran cuál es el sentido de la vida, y como, no puedo contestarte en este momento, ¿no? Pero, o sea, como que siento que quiero responderte, pero no quiero decir como que es la verdad. Pero desde mi experiencia, ojalá hubiera existido un libro que tratara de hablarme. Cuando yo tenía esa edad, cuando yo atravesé, por ejemplo, también como lo de Ayotzinapa, algo que me lo explicara más allá de los hechos horribles, algo que me dijera, está bien que te duela, y que te dijera como también te acompaño, no simplemente como aquí está, súfrelo, no, sino como de ven, vamos a tratar de hacer algo con esto que está pasando, está mal que pase, por ejemplo, ¿no? Entonces espero que para los jóvenes sea este libro que pueda abrazarles un poquito, que pueda ayudarles a atravesar este horror, y que puedan encontrar no solo como, o sea, sí es como informativo, útil, pero también que sea algo como con lo que puedan conectar, con lo que puedan compartir y con lo que puedan atravesar de una mejor manera por este mundo. Yo me siento muy lejos de ese momento de mi vida, o sea, ya no me da para imaginarme a los 15 años.
Pero, por ejemplo, algo que nos comentaron en la lectura, en la presentación de Guadalajara, en la presentación de Guadalajara convocaron a un grupo de jóvenes de salas de lectura o de clubes de lectura de las prepas de la de las prepas UNAM, o de las prepas de, bueno, no sé, de las prepas allá, de las prepas UDG. Entonces llegó un grupo de chiques, varios chiques a la presentación con su libro y lo habían leído, ¿no? Entonces, al final de la presentación, pues les preguntamos, oigan, ¿qué onda? O sea, ¿cómo sí se entiende el libro? O sea, sí tiene sentido, sí. Y nos decían, no, pues sí, porque yo a veces soy así, ¿no? O sea, yo voy caminando y voy pensando una cosa y de pronto ya me botó otra cosa y luego otra cosa y luego otra cosa. Entonces lo fragmentario del libro, o sea, lo que parece fragmentario porque son tejidos de 400 voces, que para nosotros era cómo le hacemos para que ese tejido sea fino y fluya. Para este joven, pues era como, pues así opera mi cabeza, ¿no? Así va pensando de una cosa a otra y le hizo mucho sentido. Otra chica nos dijo, bueno, la verdad es que al principio eso es confuso, pero les hice caso a la presentación que dicen déjate llevar, y entonces me dejé llevar y poco a poco entré en el ritmo de la escritura y de la historia de Lupe y Gato Montés y lo entendí muy bien. Eso en términos de la forma del libro, ¿no? De cómo está resuelto el libro pensado para adolescentes. Y por otro lado, una cosa que también pasó, que fue para mí muy reveladora, como reportera tengo ya muchos años escribiendo sobre desaparición, y para mí la desaparición siempre está en las noticias, ¿no? Y en la presentación hubo un par de chicas, no sé si se acuerdan de ellas, había una de ellas que era así como muy tímida, ¿no? Muy flaquita, muy chiquita, que agarró el micrófono con mucho pudor y habló muy despacito. Y lo que ella decía es que como que sí se habla de las desapariciones, o sea, todos los días estamos escuchando sobre desapariciones, todos los días hay nuevos desaparecidos, todos los días en las noticias, en las calles, los carteles, dice, pero no tenemos un lugar para hablar de ello, ¿no? Y se me hizo súper reveladora esa contradicción de que por un lado todo el tiempo se está hablando de desapariciones, pero que ella al menos y sus compañeras que estaban ahí con ella sintieran que no había un lugar para hablar de eso, ¿no? Porque ella en particular creo había tenido la desaparición de su tío y no había un lugar en el que ella sintiera que podía hablar de eso, o del miedo de que eso volviera a pasar con una de sus amigas o con otro de sus familiares o con ella misma. Y a mí como reportera eso me hizo pensar en cómo estamos produciendo las noticias de cosas que son importantes y que son relevantes y que hay que denunciar, pero al mismo tiempo la manera en la que las estamos produciendo, en lugar de posibilitar que se hable de ellas, está como ofuscando que se hable de ellas, ¿no? Entonces, como estoy muy lejana de mi yo de mis 15, 12 años, que quería compartir esto que nos dijeron los chicos y las chicas en la presentación de Guadalajara, porque para mí es como, bueno, a lo mejor sí va a funcionar, o sea, es un libro que les puede llamar, que les puede atraer, más allá de que hayamos machupeado a Britney Spears. Yo creo que ahora ya ni siquiera escuchan a Britney Spears, manito, tendríamos que, o sea, nuestras canciones, bueno, vale, volvió, pero nuestras canciones de jóvenes son de Café Tacuba y al mismo tiempo es como, pues ya no escuchan Café, o sea, las nuevas generaciones. No, también está ITIS. Pusimos K-pop también. Sí, pusimos pop y K-pop porque en la presentación sí nos dijeron, no, pues nuestros grupos son estos, y claro que no conocemos a nadie. Hubo un grupo, nosotros de alguna forma tratamos de, están mezclados nuestros recuerdos de adolescencia, digamos que hay una parte muy tomada de Dani, que su papá ponía una mezcla de Gloria Trevi, Santa Sabina y Enrique Caruso, y eso está tal cual, o lo de la abuela que tiene demencia, que es mi abuelita, o sea, estamos ahí nosotros, pero también muchos jóvenes particulares que están en los agradecimientos, a los que les preguntamos sus canciones, cuáles les acompañaban, porque como dice Dani, si nos hubiéramos quedado con el playlist, Rosario sumó muchas canciones del Tri, por ejemplo, también. Si nos hubiéramos quedado con muchas de las nuestras, pues a lo mejor sí estábamos lejos, pero hay grupos que un montón que no conocíamos, que nos pusimos a oír su música y que las mezclamos. Yo creo que a mí me hubiera gustado, aunque pues afortunadamente crecí en un México donde todavía no era un tema así, sí fui un adolescente que se sintió que no estaba en un mundo muchas veces que le daba la bienvenida, y en ese sentido creo que
más allá de las desapariciones forzadas, también queríamos tocar con esa sensibilidad que decía Dani al principio, de ser joven y sentir que el mundo, que llegaste a un mundo donde ya estaba todo montado y nadie te permitió cambiarlo, ¿no? Llegamos a un mundo donde la obra de teatro ya empezó y es súbete al escenario y a ver en qué acto entras. Y queremos pensar o creer que a lo mejor este libro es una invitación a reinventar la obra de teatro, ¿no? A ver en el doblez de las cosas otra posibilidad, como le pasa a Lupe, ¿no? En el mundo del revés, como de Stranger Things, que también está mezclado Stranger Things, en el mundo de abajo, que es donde dice Lupe, no, es que el mundo real es el mundo que tiene la brea escurriendo, ¿no? El mundo al que yo quiero ir es el que es más bonito, ¿no? No puede ser que la realidad sea esta, ¿no? Esto es el sueño, o sea, este horror, esto es el sueño. La realidad tiene que estar abajo de la tierra o del otro lado. Bueno, algo así. ¿Alguien más quiere compartirlo, preguntar algo? Hola. Bueno, de entrada también me gustaría como darle las gracias a quien hizo posible como este espacio. Creo que es algo como muy importante y es algo que también hemos platicado mucho con Cris en el seminario, que o sea, que a pesar de que es una facultad de arquitectura, que es como muy necesario y urgente abrirnos como a temas que están de verdad como hoy tan presentes y que son tan pesados como son las desapariciones forzadas, y que parece que justamente lo que los estamos viendo, les tenemos miedo y los ves en las noticias y te intimidan en todos lados, pero nadie quiere como hablar al respecto, ¿no? Como si no fuera obvio que está como ahí todo el tiempo. Bueno, por otra parte, a mí se me hace como muy, es que no quiero usar la palabra lindo porque creo que el trasfondo es como, ¿sabes? Es como muy pesado, pero se me hace como sumamente poderoso, como poder usar justamente la música para hacer justamente que como que todos los miedos resuenen, ¿no? Y también se me hace como una pues, intención como muy linda reconocer en las voces de otros, o incluso como lo mencionabas ahorita, ¿no? O sea, que pueden ser series, no sé, o sea que esa reflexión cabe como en muchos lugares que no, o sea, que donde parece que no hay nada, ¿no? Y creo que justamente como que encontrar las posibilidades en esos sitios que parecen como muy lejanos, pues sí habla como de, o sea, de un ejercicio de reflexión muy profundo. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que eso es como algo, no sé, es muy lindo, o sea, que lo compartan y que hayan como tomado el tiempo y como que hayan decidido arriesgarse a hacer algo como de este tipo, que la verdad creo que no es para nada como trabajar con la música, creo que es complicado. Y pues nada, o sea, al final también, con eso es como un comentario un poquito aparte, a mí se me hace también como algo muy poderoso, como muy fuerte de la música, que puedes como escucharte a ti como justamente no a través de las voces de otras personas, y que hay cosas que tú no puedes decir si no es como a través de esas otras voces. Entonces eso pues no sé, se me hace muy lindo. Pues, muchas gracias. Gracias. Sin duda crearon un objeto muy llamativo. Yo creo que si algo podemos afirmar es que es un libro que llama a leerlo más de una vez, porque lo lees una primera y te fijaste en algo y luego la segunda en otra cosa, y entonces así se pueden echar 10 leídas. Y luego además tiene una lista de sugerencias que se llama ¿Qué tengo que ver yo con lo que le sucede al mundo? Y van a encontrar no solo la playlist que ya mencionaron, también hay un ciclo de cine, unos círculos de lectura y algunos libros que nos ofrecen para leer en descarga libre. Así que tengan cuidado si lo leen, porque lo van a leer varias veces y luego van a querer leer todo lo que está aquí sugerido, pero yo se los recomiendo. Muchísimas gracias. Qué bonito poder clausurar con ustedes. Y no quisiera dejar de aprovechar este espacio para agradecerle a la Coordinación de Comunicación Social que nos ha estado apoyando a tope con las transmisiones, a todos los chicos de Servicio Social que nos apoyan, a Jesús y a Cristo que están aquí presentes, y a la Coordinación de Difusión Cultural que también nos apoyó muchísimo toda esta semana. Y a todo mi equipo, y por supuesto al equipo de audiovisual. Muchísimas gracias. Gracias a